El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La Primera Guerra Mundial fue un periodo de grandes cambios en el panorama mundial, con graves consecuencias en Medio Oriente como resultado de históricas ambiciones imperialistas sobre esta región. La decisión del Imperio Otomano para participar en la Gran Guerra aceleró su colapso en un contexto donde las fuertes tensiones internas y las presiones externas terminaron por culminar su dominio en 1922. La participación otomana acarreó consecuencias adversas que terminaron por desintegrar su dominio, aprovechado por los intereses de las potencias vencedoras para redefinir el mapa regional tal como hoy lo conocemos. Las razones de su intervención se alinean a medidas defensivas ante la creciente injerencia europea que experimenta su sistema y su estructura política, afectando las estrategias de las potencias aliadas a través del uso político del yihad, las medidas contra las capitulaciones, entre otras estrategias contra la penetración de injusticias europeas sobre la dinámica política de la sociedad. Nosotras somos Jimena Rodríguez y Mónica Espinosa, egresadas de la carrera de Relaciones Internacionales y presentadoras de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida a nuestro 17º episodio, la entrada del Imperio Otomano a la Primera Guerra Mundial. Comencemos. ¿Qué factores llevaron al Imperio Otomano a involucrarse en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué impacto tuvo su participación en las dinámicas militares y diplomáticas del conflicto? ¿Existieron algún tipo de acuerdos comerciales o políticos que podríamos subrayar en este periodo y cómo todo esto contribuyó a su declive? Para responder esto, una vez más nos acompaña el Dr. Jaime Isla Lope, especialista en relaciones internacionales, cuyos aportes más destacables se dirigen al estudio de teorías y metodologías aplicadas para el análisis de las problemáticas y conflictos de Medio Oriente. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal se encuentra el día de hoy? Muy bien, Moni. Saludos también a Jimena y también muchos saludos a nuestra querida audiencia que está tan interesada en las relaciones internacionales de Medio Oriente y en su historia. Nos alegra tenerlo por aquí nuevamente, doctor. Y si le parece, daremos inicio con esta conversación. Para esto, nos interesa saber qué factores llevaron al Imperio Otomano a involucrarse en la Primera Guerra Mundial, considerando su situación internacional en aquella época. Bien, bueno, pues primero diré que esta pregunta es fundamental. No solo porque los factores provenientes del orden mundial fueron determinantes para entender el involucramiento del imperio en la guerra, sino por el viraje histórico que dio el imperio al alinearse del lado de Alemania y no de Gran Bretaña, que había sido su protectora durante todo el siglo XIX. La respuesta la voy a dividir en dos partes. Primero hablaré un poco de la rivalidad imperialista que se generó a partir de las últimas décadas del siglo XIX y después de la intensificación de la ocupación militar y colonial en Medio Oriente por parte de Inglaterra y Francia, sobre todo a partir de 1880. En cuanto a la rivalidad imperialista, diremos que la declinación de la Pax Británica como eje rector hegemónico del orden internacional comenzó a producirse en algún momento de la década de los 70 del siglo XIX. Esto dio por resultado la transición hacia una estructura histórica no hegemónica a nivel mundial, la cual tuvo importantes repercusiones para la región. En la etapa previa del imperialismo liberal, Gran Bretaña se había erigido como la protectora del Imperio Otomano y garante de su integridad territorial, debido sobre todo al declive otomano y su gran debilidad frente a las potencias europeas. Incluso cabe mencionar que en la Conferencia de Londres de 1840, Gran Bretaña declaró oficialmente como un axioma de su política exterior la cuestión de la integridad del Imperio Otomano, tanto para contener el expansionismo ruso como para preservar sus rutas de comunicación imperiales. Sin embargo, con el surgimiento de esta nueva estructura no hegemónica del orden mundial,
va a surgir una gran rivalidad entre diferentes bloques de poder, lo que va a generar una nueva forma de imperialismo más agresivo y que va a buscar el control colonial directo de los territorios otomanos. Este nuevo imperialismo pronto dejó sentir su influencia en Medio Oriente. En 1877, Rusia ya le declara la guerra al Imperio Otomano, desafiando a la alicaída hegemonía británica y derrotando a los otomanos. E inmediatamente, Gran Bretaña, junto con otros países, convocaron a realizar el famoso Congreso de Berlín de 1878 para estabilizar la balanza del poder en la región. Este congreso fue el testimonio inicial de la incapacidad de Gran Bretaña de mantener el orden regional y se hizo evidente el incremento de la influencia de otras naciones en la región, como la de Francia, pero muy especialmente la influencia de Alemania en el Imperio Otomano. Una característica esencial de esta nueva etapa imperialista será lo que mencioné, la ocupación militar y colonial de grandes territorios otomanos, lo que va a enmarcar el principio del fin del imperio. Ante estas nuevas circunstancias generadas por la nueva rivalidad imperialista, Gran Bretaña decidió fortalecer su alianza con Francia para ocupar la mayoría de la región, sobre todo el norte de África. Aquí voy a entrar a responder la segunda parte de la pregunta que me hiciste sobre la entrada del imperio a la Gran Guerra. Poco a poco, durante la segunda mitad del siglo XIX, los líderes otomanos, desde el punto de vista interno, comenzaron a desilusionarse de la protección hacia su integridad que Inglaterra se jactaba de proporcionarle. Tanto el sultán Abdulhamid II como posteriormente el gobierno comandado por los jóvenes turcos se percataron que en nombre de esa protección los ingleses se iban adueñando poco a poco de su territorio. Así pues, paulatinamente se fueron apoderando de Malta, de Chipre, de Adén y también crearon asentamientos y bases militares en el Golfo Pérsico, lo que hoy sería Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos. Pero sobre todo, lo que rompió la confianza de los otomanos hacia los británicos fue la ocupación de Egipto en 1882 y la de Sudán la década siguiente, en 1898. De la misma manera, los franceses ya habían ocupado posesiones otomanas desde 1830, al quedarse con Argelia y al declararse como protectores del Líbano a partir de 1860. El colmo para los otomanos lo constituyó la ocupación de Túnez en 1881. En fin, esta fuerte desconfianza y recelo hacia Inglaterra y Francia se consolidó cuando estos dos países crearon lo que se llamó la Entente Cordial en 1904, en la que se reconocían mutuamente sus posesiones en el norte de África a expensas del imperio, convirtiéndose en esta forma en fuertes aliados para mantener el control geopolítico de esta región, de esta parte del mundo. Mientras tanto, Alemania empezó a demostrar su interés en los asuntos otomanos poco después de su unificación en 1871, pero no va a ser sino hasta en 1880 cuando esta influencia comenzó a hacerse patente en el ámbito militar, cuando el general von der Goltz recibió la encomienda de reorganizar al ejército otomano, desplazando a los instructores ingleses. Esto fue un gran paso. Y en las siguientes décadas, el incremento de la influencia económica, política y militar de Alemania en el Imperio Otomano resultó ser notable. Debemos reafirmar que la influencia germánica en los asuntos otomanos era, por así decirlo, inexistente antes de la unificación teutona. Pero la nueva modalidad no hegemónica del orden mundial permitió que en un lapso relativamente breve Alemania lograra desplazar a Inglaterra como principal aliado y protector del Imperio Otomano. En este sentido, pues Alemania no solo rompió la alianza turca con Gran Bretaña, sino que consiguió que el Imperio Otomano participara como aliado de Alemania en la Primera Guerra Mundial, atacando a Rusia el 29 de octubre de 1914. Ahora bien, doctor, ¿qué impacto tuvo la participación otomana en el conflicto y cuáles son los objetivos de guerra y la estrategia política perseguida por los turcos? Bueno, pues de manera muy sucinta, porque tenemos poco tiempo, puedo decir que desde el punto de vista del curso de la guerra en general, el impacto de la participación otomana en relación con su alianza con las llamadas potencias centrales, o sea, con Alemania, no afectó en mucho el resultado final del conflicto.
En cuanto a los objetivos de guerra, el Imperio Otomano entró al conflicto pensando que con el apoyo de Alemania podría conseguir tanto su anhelo de golpear a Rusia, que era su tradicional enemigo desde el siglo XVIII y que le había arrancado inmensos territorios en el Cáucaso y los Balcanes, los cuales pretendía recuperar, pero también con el objetivo de recuperar el control de los territorios que habían ocupado Inglaterra y Francia en el norte de África, que ya mencionamos. Sin embargo, estos objetivos se desvanecieron rápidamente. Cuando el imperio entró a la Primera Guerra Mundial, no constituía un aliado poderoso para las potencias centrales. En realidad, se encontraba en uno de los peores momentos de su historia económica y militar y, como hemos señalado, muy debilitado territorialmente. Dentro de este contexto, debemos reafirmar que la Primera Guerra Mundial fue en esencia un conflicto entre bloques de poder que buscaban de alguna manera imponer su hegemonía a través de una guerra total, guerra en la que el Imperio Otomano no abrigaba ninguna posibilidad, pues no contaba con la capacidad económica, política y social para involucrar a todos sus súbditos en el esfuerzo bélico, que era lo que requería una confrontación de tal magnitud. Esta debilidad se observó desde el principio del conflicto, cuando los ejércitos otomanos fracasaron en sus primeras ofensivas tanto en Suez como en el Cáucaso. Podemos sintetizar que su mayor logro fue en el ámbito defensivo, donde lograron resistir los embates británicos en Palestina y al no permitir grandes avances rusos por la parte oriental de Anatolia. Incluso cabe mencionar que su única gran victoria durante el conflicto fue cuando lograron infligir una derrota a las fuerzas británicas y francesas en la batalla de Galípoli, impidiendo que las fuerzas de la Entente pudieran atacar Estambul directamente. Pero, como mencionamos, los otomanos siempre estuvieron a la defensiva. Entonces, como podemos observar, durante el curso de la guerra resultó cada vez más evidente y complejo que el imperio pudiera alcanzar sus objetivos de guerra centrado en ilusorias posibilidades de recuperar los territorios perdidos en el pasado y de librarse de la permanente injerencia de las potencias occidentales en sus asuntos políticos y económicos. La derrota otomana se firmó con el armisticio de Mudros del 31 de octubre de 1918. Semanas después, las fuerzas aliadas ocuparon los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, así como Estambul y parte de Anatolia. Importante mencionar ya finalmente que las consecuencias de la guerra fueron desastrosas para los intereses otomanos. Simplemente el imperio colapsó, lo que produjo cambios radicales en todo el Medio Oriente, dando lugar al surgimiento de un nuevo orden regional. Una vez consumada la derrota otomana, Inglaterra y Francia implantaron este nuevo orden regional en toda la zona, con mayor especificidad en los territorios árabes de la región. Y de esta manera, mediante el régimen de mandatos de la Sociedad de Naciones, se consumó la ocupación colonial del mundo árabe. Hasta aquí te respondería esta pregunta. A modo de ir cerrando esta conversación, ¿es que durante el conflicto existieron algún tipo de acuerdos políticos o diplomáticos entre los actores bélicos que usted menciona que impactaron de alguna forma en el futuro de Medio Oriente? Sí, claro que sí, por supuesto. Por supuesto que existieron acuerdos y tratados que de una u otra forma cambiaron radicalmente este orden regional existente, como ya lo hemos mencionado. En este sentido, voy a hacer solamente una breve mención de los que considero los más importantes. En el caso de los aliados del Entente, estos firmaron una serie de acuerdos para repartirse el imperio una vez ganada la guerra. Desde el Acuerdo de Constantinopla, que se firmó en marzo de 1915, fue firmado por Inglaterra, Francia y Rusia, y estos países ya en este acuerdo acordaron que Rusia podría anexarse Estambul y los estrechos del Bósforo, lo que había pretendido durante más de 2 siglos, mientras que Francia controlaría la franja costera de Siria y Líbano, e Inglaterra ocuparía Palestina y lo que hoy son los estados de Jordania e Irak. Posteriormente, esto se ratificó en el Tratado de Londres de ese mismo año y en los famosos acuerdos Sykes-Picot de 1916 que todos conocemos, ¿no?, que detallaban ya la forma final de cómo se llevaría a cabo esa repartición entre Francia e Inglaterra. Otro acuerdo importante fue la llamada correspondencia Hussein-McMahon,
que surgió cuando los ingleses vieron la oportunidad de aprovechar a su favor el creciente nacionalismo árabe, que después daría pauta al panarabismo, que deseaba independizarse de los otomanos mediante la promesa de crear un gran estado árabe al final de la guerra. Ellos entraran y atacaran al Imperio Otomano. Para ello, la correspondencia Hussein McMahon, en esta correspondencia los ingleses entraron en contacto, el comandante militar del Cairo inglés Henry McMahon entró en contacto con el jerife Hussein, gobernante de la Meca, prometiéndole la creación de, como dijimos, de un gran reino árabe a cambio de apoyar el esfuerzo bélico contra los otomanos. Acuerdo que obviamente no fue cumplido y que se contraponía al acuerdo Sykes-Picot de repartición, ¿no? Ya se lo habían repartido y no estaban prometiendo estos territorios a los árabes. Finalmente, quiero hacer mención por su importancia a la famosa Declaración Balfour del 7 de noviembre de 1917, mediante la cual los ingleses pretendían obtener el apoyo de las comunidades judías para su esfuerzo bélico, no solo de las comunidades judías en Inglaterra, sino en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, en todo el mundo. En dicha declaración, Inglaterra se comprometía a la creación de un hogar nacional judío en Palestina, lugar que, como observamos, ya había sido negociado con los árabes en 1915 y con los franceses en los tratados Sykes-Picot en 1916. Y como sabemos, esa declaración dio origen al problema palestino, que hasta hoy constituye el problema más álgido de Medio Oriente y que, bueno, como estamos viendo, está a punto incluso de generar una guerra regional de resultados que podrían llegar a ser catastróficos para la región. Bueno, pues todos estos acuerdos que he mencionado resultan fundamentales para entender la problemática y las contradicciones de lo que llamamos el Medio Oriente moderno, ¿no? Que se crea después de la desaparición del Imperio Otomano y que este Medio Oriente moderno pues fue patrocinado por Francia e Inglaterra básicamente. Hasta aquí llegaría yo. Doctor, muchas gracias por permitirnos tener esta enriquecedora discusión sobre la entrada del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Un momento en la historia de la región que marcó su futuro geográfico y político, y que sigue resonando hasta nuestros días. Esperamos verlo próximamente en nuestra segunda temporada. Sí, muchas gracias. A sus órdenes, como siempre, como saben. Extendemos los agradecimientos al público que nos escucha, no sin antes invitarles a seguir las redes del taller de estudios sobre Medio Oriente y a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios, donde seguiremos de la mano de grandes temas. Así es, en nuestro penúltimo episodio hablaremos sobre el renacimiento árabe, la Nahda. No se lo pierdan, estamos a unos episodios de terminar nuestra temporada. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.